Bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un aspecto, clave de la producción de música electrónica. Algo que a veces puede parecer, no sé, un misterio o hasta una camisa de fuerza. La estructura de las canciones. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tantos temas de club suenan parecidos en su forma? Para hallarnos tenemos una fuente súper detallada, casi una clase magistral, que desmenuza el cómo y el por qué se construyen estos tracks. Nuestra misión hoy es, extraer la esencia de esa estructura, entender para qué sirve realmente, sobre todo para quienes pinchan música, los DJs, y ver si es una limitación creativa o más bien una herramienta útil, potente. De entrada, el material que revisamos reconoce que para muchos productores, pensar en la estructura es como una tarea medio pesada, ¿no? Pero nos invita a verlo distinto. Hay una lógica, una guía funcional detrás. Ok, empecemos a desempacar esto. La primera, gran clave que revela el análisis es que la estructura está pensada, y mucho, con el DJ en mente. Se habla todo el tiempo de bloques de compases, 4, 8, 16. Hay que pensar en ellos como frases musicales de duración predecible. No es solo que la canción tenga los BPMs correctos, es fundamental poder compasarla. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Significa, que las secciones encajen de forma natural cuando mezclas. No se trata solo del tempo, de la velocidad, que sea la misma, sino que esas frases musicales, esos bloques de 8 o 16 tiempos fuertes que mencionas, terminen y empiecen en puntos lógicos. Esto hace que la transición entre una canción y la que sigue suene fluida, como si fuera una sola pieza musical, y no un choque, ¿sabes? Claro. El material insiste mucho en seguir esta lógica, a veces la llaman la regla del 4x4 en este contexto, y aconseja evitar silencios muy largos, inesperados, o cambios de ritmo que rompan ese flujo predecible. ¿Por qué? Porque, pueden pillar totalmente desprevenido al DJ. Él o ella no tiene por qué conocer cada detalle de cada canción que pone. La fuente es directa. Si rompes esa predictibilidad con cambios raros, le puedes arruinar la mezcla. Exacto. Y eso, que parece una restricción, es fascinante porque al mismo tiempo se convierte en una herramienta súper útil. Esta estandarización le permite al DJ mezclar temas que quizá escucha por primera vez ahí mismo, sobre la marcha. Puede lanzar la pista nueva en puntos clave como al inicio de un bloque de 8 o 16 compases, y es muy probable que los cambios importantes, como cuando entra un bajo, cuando empieza un break, coincidan entre las dos canciones. Es como un lenguaje común que facilita improvisar y crear un viaje musical coherente. Claro. Aunque la fuente matiza, dice que si eres un productor muy conocido, muy consagrado, quizá te perdonen ciertas excentricidades estructurales. Pero para quienes están empezando o buscando que su música suene en los clubes, salirse mucho de esta convención en la estructura base, y no hablamos de breaks normales, sino de romper el compás o silencios raros, puede ser contraproducente. Justamente. Y esta idea de la estructura como herramienta para el DJ se ve clarísima en la diferencia entre las versiones extended y las radio edits. El análisis lo detalla bien. Las radio edits, esas versiones cortitas de 2 o 3 minutos, son para la radio. Pura energía, concentrada, directo al grano. Y como dice la fuente, ahí no hay muchas reglas de mezcla. Es casi un sálvese quien pueda estructuralmente hablando. En cambio, las versiones extended. Esas son otra cosa, ¿no? Esas son las herramientas de trabajo del DJ. Duran 5, 7, 10 minutos, a veces más, y están diseñadas justo para el club. Tienen intros y finales más largos, más minimalistas, con menos elementos, precisamente para que el DJ tenga espacio para hacer esas transiciones suaves y limpias. No están pensadas necesariamente para escucharlas de principio a fin en casa, sino para ser mezcladas. Queda muy claro. Entendido el por qué, vayamos a la anatomía. La fuente describe las partes típicas de un track de club. Empecemos por el principio. Casi siempre hay una sección inicial, la famosa DJ-friendly intro. ¿Qué la caracteriza según el análisis? Bueno, lo que la hace amigable para el DJ es su simpleza. Generalmente es una base rítmica, percusión, quizá algún sonido atmosférico, pero a menudo sin la línea de bajo principal ni la melodía más fuerte. Esto permite al DJ ponerla encima de la canción que está terminando sin que choquen las frecuencias graves o las melodías. El análisis aclara que su duración no es fija, puede ser 1 minuto, minuto y medio, a veces más, pero su función siempre es esa, facilitar una entrada suave. Perfecto. Después de esa intro, ¿qué viene?
Entramos en la fase de desarrollo, ¿cierto? El material dice que los elementos se van añadiendo poco a poco. Así es, y esa progresión suele ocurrir en esos puntos clave que decíamos, cada 8, 16 o a veces hasta 32 compases, como ir poniendo capas. La fuente nota, por ejemplo, que en géneros como el tech house los cambios pueden ser más seguidos. Cada 8 compases entra algo nuevo, creando una dinámica más ágil. Mientras que en el techno a veces los cambios son más espaciados, cada 16 o 32 compases, y se construye la tensión más lento, más gradualmente. Y el objetivo de esta construcción gradual, ¿por qué no poner todo de golpe? Es doble, yo diría. Por un lado es para presentar la idea principal de la canción sin abrumar, sin soltar toda la información de una. Es guiar al oyente, ir creando interés. Y por otro es para construir la energía y la tensión de forma controlada. Es un arte saber cuándo y cómo meter cada elemento para mantener el interés en la pista. A veces meter un simple hi-hat en el momento justo tiene un impacto enorme si la base es minimalista. Si metes 10 cosas a la vez, se diluye el efecto de cada una. Entendido. Avanzando en la estructura, a menudo encontramos un break, una parada. ¿Cuál es su función principal según la lección que estamos viendo? El break es un momento de cambio de energía. Se suelen quitar elementos clave, a veces la percusión principal, como el bombo, a veces el bajo o los dos. Esto crea un respiro, una bajada de intensidad que genera anticipación, tensión, antes del momento cumbre. El análisis aclara que no tiene por qué ser un silencio total, ¿eh? Puede ser una sección más atmosférica, melódica o simplemente más tranquila. Pero su función principal es esa, crear contraste, un momento de expectativa que prepara para lo que viene. Es una herramienta narrativa importante en el viaje musical. Y lo que viene después suele ser el drop, ¿verdad? El punto álgido. La fuente usa una expresión coloquial. Dice algo como cuando la canción peta o explota. ¿Qué caracteriza este momento? Es el clímax, sí, el punto de máxima energía del tema. Generalmente aquí es donde vuelven los elementos más potentes que quizás se quitaron en el break. El bajo regresa con fuerza, la percusión está completa, las melodías o vocales principales suenan claras. Es la resolución de la tensión que se acumuló. Ahora, un matiz importante que señala la fuente es que, aunque esto es lo común, el drop no siempre tiene que ser una explosión sonora gigante. Puede ser mucho más sutil y funcionar igual de bien. Depende mucho del estilo y de la intención del track. Interesante esa flexibilidad, incluso en el clímax. Y para terminar el recorrido, ¿cómo salimos de la canción? Ahí entra la DJ-friendly outro. Es como la intro, pero al revés. Exactamente. Es el espejo de la intro. Los elementos se van quitando gradualmente, dejando de nuevo una base rítmica más sencilla. Esto facilita que el DJ mezcle la siguiente canción encima. Y aquí la fuente resalta un detalle técnico muy interesante, que revela mucho sobre la importancia de los graves. A menudo, lo primero que se quita en la outro es la línea de bajo. ¿Y por qué específicamente el bajo? ¿Qué tiene de especial? Porque el bajo es como el ancla armónica y rítmica de la canción. Es lo que le da peso, cuerpo, en un sistema de sonido de club. Quitarlo primero deja un espacio de frecuencias limpio, definido, para que el bajo de la siguiente canción pueda entrar sin crear un barro de graves. Ese choque de frecuencias bajas puede sonar muy mal y quitarle pegada a la mezcla. La fuente lo enfatiza mucho. Dice que el bajo es, vital para la potencia del track. Queda claro entonces el esqueleto típico y para qué sirve cada parte. Pero esto lleva a una pregunta clave. Con todas estas convenciones, ¿estamos condenados a que toda la música de club suene estructuralmente igual? El material que revisamos toca este punto, ¿verdad? Totalmente. Y la respuesta es un rotundo no. El análisis es muy claro en eso. Si bien esos bloques de 8, 16 o 32 compases son la guía fundamental para que funcione la mezcla del DJ, ese esqueleto rítmico predecible del que hablábamos, lo que pasa dentro y entre esos bloques ofrece un lienzo enorme para la creatividad. Muchísimo espacio. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esa flexibilidad que menciona la fuente? Para que quede más claro. Claro, por ejemplo, la disposición y la duración de las secciones puede variar un montón. Puedes tener un break larguísimo al principio y ninguno después, o varios breaks cortitos repartidos, o directamente ninguno.
Un tema de techno, como se menciona, podría tener una intro atmosférica de 3 minutos si la idea lo pide, construyendo la tensión muy lento. Y por otro lado, un tema de house vocal quizás siga una estructura que recuerde más a verso estribillo, pero adaptada, extendida para el club. Eso sí, manteniendo siempre esos puntos de cambio predecibles cada ciertos compases. Entonces, ¿dónde está la clave para usar bien esta estructura sin caer en la monotonía? ¿Qué es lo importante? La clave, como insiste la fuente, está en gestionar el viaje que propone la canción. Se trata de adaptar la estructura a tu idea musical y no al revés. Si tienes una idea potente pero sencilla, no tiene sentido alargarla 12 minutos porque sí. Se va a volver repetitiva. Y si la idea es compleja y necesita desarrollo, la estructura tiene que darle espacio para respirar, para evolucionar sin abrumar. No se trata solo de llenar tiempo, sino de contar una historia musical de forma efectiva. Así que el mensaje sería, respeta los bloques para la mezcla, pero sé creativo con el contenido, la duración, el orden de las secciones. Exactamente. Mantén la predictibilidad rítmica en los puntos de cambio principales, cada 8, 16, 32 compases. Pero ¿cómo llenas esos bloques? ¿Cómo desarrollas las ideas? ¿Cómo manejas la energía? Ahí es donde está la identidad y la originalidad del productor. La estructura es como el mapa, pero la ruta y el paisaje los decides tú. Para quien quiera profundizar y entender esto de forma más práctica, la fuente da un consejo muy útil. ¿Cuál es? Es un ejercicio muy bueno, la verdad. Analizar activamente la música que te inspira. Carga una canción que te guste mucho en tu software de producción, en tu DAW, y marca los compases. Fíjate bien, ¿en qué compás exacto entra el bajo? ¿Cuántos compases dura la intro antes de que entre algo importante? ¿Dónde está el break? ¿Cuánto dura? ¿Cómo van desapareciendo los elementos en la outro? ¿Es ponerse a investigar? Suena a una forma excelente de aprender de los que saben, ¿no? Como hacer ingeniería inversa. Sin duda. Es como desarmar una receta para entender los ingredientes y las técnicas. Te permite ver la teoría aplicada en la práctica por artistas que admiras. Y descubres patrones o trucos que quizá escuchando nomás no notabas. Es una forma muy efectiva de interiorizar estos conceptos de estructura. Y hay otro apunte muy humano, muy práctico, en la fuente, sobre el proceso creativo al estructurar. Esa sensación de cansancio, de agotamiento, al escuchar tu propio loop una y otra vez. ¿Qué dices sobre eso? Sí, el material reconoce esa fatiga auditiva como algo súper normal, le pasa a todo mundo que produce. Llegas a un punto en que has escuchado tanto tu idea base que empiezas a dudar, a pensar que no es buena. Y el consejo que da es muy valioso. Si esa idea te emocionó mucho al principio, confía en ese instinto. A menudo, el problema no es la idea, sino la saturación. ¿Y qué sugiere hacer en ese caso? ¿Seguir dándole? No, tomar distancia. Dejar reposar la canción un día, 2 días. Y volver a escucharla con oídos frescos. Muchas veces esa pausa te revela que la idea era mucho mejor de lo que pensabas en ese momento de frustración o de cansancio auditivo. Es un recordatorio de que el contexto y la perspectiva fresca son cruciales en el proceso creativo. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave de esta inmersión en la estructura de la música electrónica de club. Dale. El mensaje central que sacamos del análisis es que la estructura típica no es una limitación porque sí, sino una convención funcional. Está diseñada, principalmente, para facilitar el arte de la mezcla de los DJs y se basa en bloques rítmicamente predecibles, generalmente múltiplos de 4 y sobre todo 8, 16 o 32 compases, que es donde ocurren los cambios estructurales importantes. Hemos visto que hay secciones comunes. La intro y outro DJ friendly, el desarrollo progresivo, el break y el drop. Son como partes habituales del lenguaje, pero su duración, su orden y lo que contienen específicamente puede variar muchísimo. La clave está en equilibrar 2 cosas. Mantener esa predictibilidad rítmica en los puntos de transición para que se pueda mezclar bien, y al mismo tiempo usar toda la creatividad posible en el contenido, en la disposición de las secciones y en cómo manejas la energía, para crear un viaje sonoro que sea único y que atrape. Exacto. Esos son los puntos esenciales que se desprenden de la detallada lección que exploramos hoy. Y para cerrar, queda flotando una reflexión interesante que surge de todo esto. Si esta estructura está tan ligada a la función del DJ
y a la experiencia de la pista de baile? ¿De qué manera ha influido esto en cómo el público general escucha y percibe el desarrollo de la música electrónica, incluso cuando la escucha en casa con auriculares fuera del club? Es una buena pregunta. ¿Será que esta convención funcional ha moldeado nuestras expectativas más amplias sobre cómo debe construirse la tensión y la liberación en la música? ¿Más allá de su propósito original para las mezclas? Es algo sobre lo que seguir pensando, ¿no? Cómo la función específica de un contexto puede terminar dando forma a la estética y a las expectativas de forma más general. Interesante. Sin duda, da para pensar. Ha sido una exploración muy reveladora, basada en este análisis detallado de las estructuras musicales. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.